Buenos días, el Señor les bendiga a todos ustedes. Es una bendición y un placer estar aquí con cada uno de ustedes a través de este medio en esta mañana, transmitiendo en vivo por Facebook Live. Eh, Quiero comenzar con una frase, un versículo que desde luego todos conocemos, por lo menos en particular yo desde muy pequeño lo escuché tantas veces. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hoy precisamente quiero hablar acerca de los llamados de Dios. ¿Tienen algo en particular? Desde luego hay una estructura de cosas que podríamos comentar cuando hablamos de los llamados de Dios. Pero en esta mañana quiero compartir algo en particular que tienen todas las personas que son llamadas por Dios. Así que vamos a la palabra de Dios en esta mañana y antes de ir a la palabra de Dios, quiero que hagamos una oración juntos pidiéndole a Dios que bendiga nuestras vidas, que guarde nuestras vidas con misericordia y desde luego que este tiempo sea un tiempo de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Así que lo invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, mi Dios amado. Te rogamos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestras vidas, que en esta mañana, Dios de la gloria, tú nos bendigas con tu palabra, Señor, y que nos permita ser sensibles a ella. Te rogamos que tu palabra haga mella en nuestros corazones, Señor, y que produzca frutos de vida, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Corintios, Primera de Corintios. En estos días hemos estado meditando en los primeros capítulos del libro de Corintios y precisamente hay un punto que me gustaría mucho resaltar en esta mañana. En el libro de Corintios vamos a ubicarnos en el capítulo 1 y en el capítulo 1 vamos a leer los versículos a partir del versículo 18. Vamos a leer muy pocos versículos en esta mañana, sin embargo tienen mucho contenido. Dice la palabra de Dios: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente, pero seguro si ustedes están leyendo en otra traducción les aparecerá el mismo mensaje con un poquito, con algunas palabras sinónimas un poco distintas, pero el mensaje el mismo. Dice entonces: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Comienza diciendo el apóstol Pablo que para todas las personas que no están dentro de aquellas personas que son salvas, o sea, que no están tomadas dentro de las personas que tienen la salvación, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez, no tiene sentido. Dice el verso 19, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. O sea que para aquellos que no tienen a Jesucristo, escuchar un mensaje de estos por la mañana como un día de hoy es una tontería, es una ridiculez, no tiene sentido. Sin embargo, dice la palabra de Dios que para aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus vidas y en sus corazones, este es un tiempo de gloria, este es un tiempo de bendición, este es un tiempo de regocijo. Nos gusta, nos agrada escuchar la palabra de Dios, nos gusta meditar en la palabra de Dios, nos gusta cuando la palabra de Dios nos enseña, nos instruye y nos corrige. No así para aquellos que dice la Biblia que van rumbo a la perdición. Para ellos es una ridiculez, para ellos es una pérdida de tiempo, para ellos no tiene sentido nada de esto. Eso está diciendo la palabra de Dios. Entonces el 19 por eso dice, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. O sea, llegar a conocer a Dios, llegar a acercarse a Dios, no es por méritos del mucho saber, no es por méritos de cuánto he logrado o cuánto he alcanzado en esta vida, no tiene nada que ver con esto. O sea, nadie puede presumir de haberse acercado a Dios porque entiende mucho, porque sabe mucho, porque tiene títulos profesionales, etcétera. Hoy vamos a aprender
en esta mañana. ¿Qué dice la Biblia acerca de los llamados? O sea, ¿a quiénes Dios llama? ¿Cómo los llama? ¿Y en qué condición Dios llama a las personas a su salvación? ¿En qué condición? Este es un punto bien interesante que vamos a tocar en esta mañana. Así que dice la Biblia en el versículo 20. En el versículo 20 es donde comienza la Biblia a hablarnos de una manera bien hermosa. Dice, así que, ¿dónde deja, ¿de dónde deja eso a los filósofos? Es decir, lo que comentábamos hace un momento, no por el mucho saber, o si yo me sé la Biblia al derecho y al revés, ya estoy cerca de Dios, o si tengo la posibilidad de filosofar en cuanto a ciencia, esto, el otro, aquí, allá. No, eso no me acerca a Dios. Eso no significa que me he ganado el favor de Dios. Eh, ¿Qué es lo que realmente nos acerca a Dios? Por eso comienza diciendo el verso 20, así que ¿dónde deja eso a los filósofos? O sea, ¿en dónde? Si Dios lo ha desechado. A los estudiosos y los especialistas en debates de este mundo, ¿dónde? Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Es decir, eh, Dios, ¿desde qué punto de vista? Que la Biblia está peleada con la ciencia o las cosas de este mundo, no. Está diciendo que hay muchas cosas que nosotros pudiésemos llegar a alcanzar, podemos llegar a hacer, sin embargo, delante de Dios eso no es nada. Eso no tiene ningún privilegio delante de Dios. Dios no puede ser comprado como podríamos ver. Por ejemplo, me doy un corte comercial aquí porque ayer, antier, he visto unas noticias acerca de este hombre eh, de la luz del mundo. Quiero enfatizar de forma puntual que la luz del mundo no es una iglesia cristiana, no es una iglesia evangélica. Lo digo porque también hay programas en la televisión donde hay muchos predicadores que salen en la televisión diciendo, mira, ven por tu milagro, solamente tienes que hacer esto, compra el agua bendita, compra la astilla de aquí. Eso no tiene nada que ver con Dios. El hecho de que alguien tenga el título colgado en el cuello de pastor, de evangelista, de sacerdote, de adorador, de aquí, de allá, eso delante de Dios no significa nada. Lo que nos acerca a Dios realmente es la vida que nosotros llevamos y no los títulos que pudiésemos colgarnos en el cuello. Por eso la palabra de Dios dice que Dios hace que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. No me voy a atorar más aquí, pero vamos a seguir en el versículo 21. Dice, ya que Dios en su sabiduría aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Mire, Dios se aseguró que el mundo no lo conociera Él por medio de méritos humanos, por medio de la sabiduría humana. Mi... mi condición delante de Dios, o más bien lo que a mí me lleva a ser una persona de Dios, un llamado de Dios, no es cuántos miembros tengo, cuántas personas estoy pastoreando, cuántos ministerios Dios me ha permitido levantar, etcétera. Eso no significa pues prácticamente nada. Lo que a mí me lleva a acercarme a Dios realmente es la relación que yo tenga con Dios, cuánto tiempo paso con Dios, cuánto estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Esa es la marca de una persona que ha sido llamada por Dios, esa es la marca de un hombre, una mujer de Dios. Dice el verso 20, así que ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Verso 21, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Eso usó nuestra predicación ridícula, entre comillas. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente.
eh, usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. En la versión Reina Valera lo dice de esta forma, pues que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría de este mundo. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, ¿qué es esta predicación? Para las personas que no les interesa a Dios, una locura, es una ridiculez. Pero para aquellos que son salvos, sé que están conectados, si no es en por este medio, escuchando la palabra de Dios, será en las tantas transmisiones en vivo que están en sus iglesias en particular, están apartando este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Esto es, esto es lo que comienza a categorizar a las personas que han entregado su vida a Dios, el interés por acercarse a Dios. Pero todas aquellas personas que han sido llamadas, en su gran mayoría, tienen algo en particular que este pasaje nos enseña. Vamos a seguir leyendo en el versículo 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, aquí comienza, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O sea, para los que hemos creído en Jesucristo, no hay nada después de Dios, no hay nada después de Jesucristo. No necesitamos más dioses, no necesitamos otra cosa, porque es el poder de Dios. Pero para los judíos, en este entonces podríamos llamarle los religiosos populares, se enojan que prediquemos a Jesucristo. Aquí podría detenerme un poco contándoles algo. Yo recuerdo que cuando Dios me permitió venir a México, casi a los pocos días que Dios me permitió regresarme a México, a mi pueblo natal, pues comencé a predicar la palabra de Dios. No mencionando que tal vez en mi interés personal había otros planes, yo tenía otros planes, pero los planes de Dios siempre son mejores. Y para resumir el cuento, pues Dios, podríamos decirlo, Dios me trajo de vuelta a mi pueblo natal. No me deportaron, ni tuve problemas con la policía, ni nada de eso. Me vine porque sentí que era la voluntad de Dios venirme. Entonces, cuando yo comencé a predicar, una de las cosas que comencé a hacer es que recuerdo que en ese momento tenía una camioneta y entonces subía unas bocinas a la batea y comenzaba a transitar por casi todo el pueblo, y habíamos grabado un versículo de la Biblia, ¿no? Y casi cada día salíamos y repetíamos un versículo de la palabra de Dios, ¿no? Era un tiempo bonito y me agradaba, me divertía, y mientras íbamos transitando con las bocinas en alto, repitiendo el versículo de la Biblia, pues adentro de la camioneta estábamos orando, pidiéndole a Dios por el pueblo, pidiéndole a Dios que Dios tuviese misericordia, que mucha gente lo llegase a conocer por medio de la Biblia. Pero recuerdo que no pasa nada si alguien tal vez pasaba escuchando reggaetón con letras obscenas, etcétera. Pero cuando escuchaban un versículo de la Biblia, recuerdo literalmente, no me enojaba, solamente me causaba curiosidad e interés mirar cómo literalmente algunas personas se colocaban las manos en los oídos para no escuchar, ¿no? O si escuchaban una alabanza, cuando yo llegué a mi pueblo, pues fue como que algo un poco nuevo, ¿no? Escuchar de alguien que predicaba la palabra de Dios fuera de la religiosidad. Obviamente no voy a decir que me tildaban de muchas cosas, pero eso no me interesa. Eh, Era mucho más agradable para las personas escuchar cualquier canción obscena, con letras groseras, etcétera, pero cuidado y escuchar una alabanza, porque muchas personas incluso decían, cuidado, eso es brujería, eso es pecado. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que una alabanza que tiene letras para Dios
pueda ofender a Dios y no ofende a Dios aquella que le recuerda a la familia y más de la familia, a las personas en su letra. Se da cuenta, por eso dice la palabra de Dios. Los judíos se ofenden, en este momento de la religión popular, ¿no? Se ofenden cuando escuchan a Jesucristo crucificado. Eh, y los gentiles dicen que es una tontería. Pero para los que han creído a Jesucristo, para los que han creído en Dios, es el poder de Dios, es la salvación de Dios. Mire qué hermoso. Y dice entonces, ya que en el verso 23, entonces cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo y poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Este es el versículo al que yo quiero hacer énfasis en el versículo 26. Quiero que preste mucha atención. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. Mire, ¿qué quiere decir la palabra de Dios? Dice que pocos de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, éramos sabios, ricos o poderosos. Es decir, ¿en qué condición Dios llamó y qué tienen en particular las personas a las que Dios ha llamado? Tienen en particular esto, que Dios nos llamó en el peor momento de nuestras vidas. No éramos ni ricos, ni sabios, ni poderosos, ni populares, ni bien portados, ni de buen testimonio. Éramos la escoria de este mundo. Éramos los más pecadores, éramos los más malos. Así Dios le plació llamarnos y de esta forma dice la palabra de Dios que lo ridículo que es para este mundo que un hombre que era pecador, que un hombre que era así, Dios lo haya llamado a predicar eso que para el mundo es ridículo, es lo sabio de Dios, y que esto sabio de Dios es esta, digamos que esta ridiculez que para los hombres llaman así ridiculez o tontería, es lo sabio que avergüenza a este mundo. Se lo voy a describir o se lo voy a parafrasear de esta forma. Mire, yo pongo mi persona porque no podría hablar de otras personas. Yo no podría decir que estoy predicando porque fui una buena persona. No estoy predicando porque hice las cosas correctamente. Estoy predicando porque Dios me llamó. ¿Y cómo Dios me llamó? Dios me llamó cuando yo estaba en los peores momentos de mi vida. Cuando yo era el peor pecador y estaba metido en tantas cosas que eran malas, que eran pecado, que no eran agradables. De esa forma Dios me llamó a mí y de esa manera Dios me hizo un predicador. Ahora, ¿por qué esta estrategia de Dios sabia sí funcionó? Sí funcionó porque, mire, le explico, cuando yo llegué a los caminos de Dios, hubo algo que yo le pregunté varias veces a Dios en mis oraciones. Y le decía, Señor, ¿por qué me llamaste cuando ya había conocido tantos pecados? ¿Por qué me llamaste cuando ya había hecho tantas cosas malas? ¿Por qué si tú me hubieras llamado antes, cuando no había hecho tantas cosas malas, hubiese sido un poco más fácil que yo me acercara a ti, un poco más fácil, porque ahora me cuesta mucho trabajo? Hay cosas que me están atando al pecado y que me llaman y que me tratan de seducir nuevamente a regresar atrás. Y entre de tantas veces que yo le pregunté a Dios, ¿por qué te tardaste para llamarme? ¿Por qué me llamaste? Aunque yo todavía era, pues, relativamente joven, tenía 21 años, pero a los 21 años yo ya había hecho y deshecho de todo. Yo a los 16 años comencé a vivir solo, me fui a los Estados Unidos a poco después de haber cumplido 16. Acababa de cumplir 16, tenía 15 cuando tomé la decisión de irme y pues imagínese un muchacho sin rienda y sin nada. Eh, y un día, en medio de una oración, Dios me contestó y me dijo, si yo te hubiera llamado antes, tú nunca me hubieras escuchado. Y es verdad,
Cuando Dios nos llama, cuando estamos muy mal. Por eso dice la palabra de Dios, que Dios de lo vil y lo menospreciado escogió para avergonzar lo fuerte y sabio de este mundo. O sea, de las peores personas de este mundo, como podríamos decir, de las fichitas, de estas Dios escogió para bendecir a este mundo. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Los religiosos se ofenden y a los que no les interesa a Dios dicen que es una tontería. Mire, estoy seguro que si yo no fuera predicador, que si yo no predicara la palabra de Dios, a muchas personas yo les caería mejor si ellos supieran que yo soy un borracho, que engaño a mi esposa y que le soy infiel y que digo mentiras y que hago trampas con mi dinero. Entonces yo les caería mejor y muchas personas no me habrían quitado el habla. Algunas personas incluso cabe decir que me han dejado con la mano extendida. Eso no me duele en el corazón, al contrario, quien está ofendido es aquella persona que no me quiere hablar. Yo no tengo problemas con nadie. Que alguien tenga problemas conmigo es muy diferente. Pero ¿por qué hay personas que alguien como yo que es predicador les cae mal, no le hablan, le cortan la amistad? ¿Por qué? Porque predicamos a Jesucristo. Si fuéramos personas que promovemos el vicio, que promovemos esto, el otro, aquí, allá, les caeríamos mejor. No lo digo con orgullo, pero vengo de ver toda mi vida el vicio. Yo crecí prácticamente atendiendo una cantina, esto, el otro, aquí, allá. No lo digo con orgullo, eh, pero es algo que es un secreto a voces. No es secreto, claro que no. Y de ahí muchos han dicho, pero ¿quién es él? ¿Quién es él? Si fue esto, si fue el otro, mira su familia esto, su familia el otro, mira su apellido es este, su apellido es el otro. Dios llamó a esas personas Dios llamó, a la escoria de este mundo, a lo débil, a lo sucio. Dios llamó para limpiarlo, para purificarlo. Mire lo que dice Dios en el versículo 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo. ¿A quién Dios escogió? Lo despreciado por el mundo. A ellos Dios escogió. Así que tú no te tienes que sentir mal si alguien te dice, pero tú ¿por qué me hablas de Jesucristo? Si mira quién fuiste. Ah, pero ¿quién fuiste? Sería muy diferente si sea ¿quién eres? ¿Quién eres? Ya si la gente te dice, mira quién eres, entonces si hay un problema ahí. Por ejemplo, si a mí me vieran ahora mismo en chismes, en cosas, en revolturas de chismes en la sociedad y esto, bueno, ya sería distinto porque es algo que estoy haciendo. Pero si me atacan con mi vida pasada, eso es muy distinto porque esa vida ya no forma parte de mí. Eso quedó en el pasado. Ya no soy esa persona. Ahora Jesucristo ha hecho cosas nuevas, pero si en este momento a mí me agarran haciendo trampas, mintiendo, haciendo revoltijos entre chismes aquí, chismes, bueno, eso ya es muy distinto, entonces yo no tendría la autoridad, no tendría la moral tampoco para hablar de la palabra de Dios, y si yo fuera un descarado que aún así lo hiciera, pues ninguno me tendría que creer de ninguna forma porque yo sería un mentiroso. Pero cuando ese pasado oscuro es parte de nuestro pasado y no de nuestro presente, la cosa cambia. Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que el mundo llama malos, escoria, pecadores. Esos son los que Dios escogió, dice. Lo que se considera como nada y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Es interesante. O sea, lo que Dios, lo que Dios ha llamado y lo que Dios ha bendecido son personas que no tienen valor para la sociedad. Pero a esas mismas personas Dios las ha levantado
para llamarle la atención a aquellas personas que son importantes en este mundo. Mire, por ejemplo, hace unos días yo tenía una conversación con un muy amigo mío que tuve en la secundaria, y le mando un saludo bien cordial a Javier, ¿no? Y entonces dentro de la plática estábamos comentando de quién era yo cuando íbamos a la escuela. Y entonces me hizo recordar que realmente yo fui muy malo en la escuela, ¿no? Muy malo en la escuela. Em, en cierto punto me quedé pensando por varios días cuáles eran mis hábitos, cuál era mi vocabulario, cómo me comportaba, cuánto podía decepcionar a mis padres, a los maestros. em, y de alguna forma yo crecí con esa idea de que yo era malo, de que yo era mal portado, de que yo era un desorden, de que yo era esto. Y esa idea se me quedó en la cabeza. Pero cuando Jesucristo llegó a mi vida, realmente ese chip que había en mi cabeza, Dios como que lo quitó y puso otro y me dejó saber que es posible vivir bien, que es posible vivir diferente. Sí es posible hacerlo. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Nada más, no por nuestras fuerzas, no por nuestro mérito. Solamente por medio de Jesucristo podemos cambiar. Y a ese muchacho que era mal portado, que decepcionaba y deshonraba a sus padres, que decepcionaba a los profesores y que era grosero con sus compañeros de escuela, a ese muchacho que era el peor en las calificaciones, ahora Dios lo educó. Ahora soy un hombre de lectura, cambió mi vocabulario, cambió mi intelecto también. Y, y- e incluso Dios me puede usar mi vida para poder aconsejar a alguien sin importar si es un profesionista o no lo es. Puedo aconsejarlo de la escoria, de lo que el mundo llamaba nada y perdición, de eso Dios usa para bendecir. Así que mira, si tal vez tú te sientes mal porque dices es que mi vida ha sido mala y yo no creo agradarle a Dios, quiero decirte, alégrate, porque esas son las personas que Dios bendice, limpia y purifica para bendecir a este mundo. Y tú dirás, bueno, ¿y por qué las demás personas no? No, claro que Dios puede limpiar y bendecir a cualquier persona. El problema es que las personas que se encuentran, entre comillas, en una buena posición en este mundo, no quieren saber nada de Dios porque creen que no necesitan a Dios. Los que hemos estado hasta el fondo sabemos que es Dios o es Dios. Si no es Dios, no es nadie. Por eso Dios escogió a lo peor, a la escoria de este mundo, lo levantó y lo bendijo. Y Dios va a hacer lo mismo con todos y cada una de las personas que se encuentren en una posición similar de entender que necesitamos a Dios y que si no es Dios el que nos saca de esta vida, no es absolutamente nadie. Voy a ir concluyendo. Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jactarse en presencia de Dios. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. ¿Cómo nos hizo Jesucristo delante de Dios? Justos, porque nosotros no podíamos ser justos, Él lo tuvo que hacer. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Qué hizo Jesucristo? También nos hizo puros y nos hizo santos delante de Dios y nos liberó del pecado. Nos liberó de esa manera incorrecta de vivir, dice la Biblia. Versículo 31, por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. O sea, nadie puede venir a presumir, nadie puede venir a decir que yo tengo a Dios porque soy bueno. Nadie, todos somos malos. Pero en Cristo Jesús, Él cambia nuestra vida, nos convierte en justos, en puros, en santos, nos libera del pecado de esa manera de vivir incorrecta
Y es solamente gracias a Jesucristo que podemos vivir para Dios. Nadie puede jactarse de que son sus fuerzas, sus méritos o algo por el estilo. En ninguna forma y en ninguna manera. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 64 del libro de Isaías. En el libro de Isaías dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Cuando habla de trapo de inmundicia, la Biblia está hablando de las toallas que las mujeres usaban en el tiempo de su menstruación. Dice la Biblia que nuestras obras son así, no hay nada agradable. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿Qué había de bueno en nuestras vidas? Absolutamente nada. Pero Jesucristo nos limpió, nos purificó, nos libertó del pecado y nos puso a vivir para Jesucristo. Cambió nuestra vida completamente. Dice también en el libro de Mateo 22:14, pues muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A quienes ya hemos hablado de quiénes son los llamados. Dios por lo regular nos va a llamar en un momento no muy agradable en nuestras vidas. Ese es, no es la regla, pero es el común denominador, los llamados de Dios. Pocos los escogidos, porque pocos van a entender que sin Jesucristo no somos nada. Sin Jesucristo, tal vez aquí hay mucho más que explicar, pero será en la próxima ocasión. Concluyo con el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. El libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Amados hermanos, ¿qué necesitamos para ser llamados por Dios? Necesitamos reconocer a Dios, necesitamos entender que necesitamos arrepentirnos. Si consideramos que no necesitamos a Dios porque tenemos una vida correcta, estamos viviendo bien y nos está yendo bien, entonces estamos considerados dentro de las personas que consideran que el Evangelio es una ridiculez y que no necesitamos a Dios. Pero si entiendes que necesitas a Dios porque no te agrada tu vida, porque sabes que te gustaría cambiar tu actitud con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, que te gustaría cambiar tu manera de hablar, que te gustaría que Dios te ayudara a dejar malos pensamientos, que te gustaría que Dios te ayudara a acomodar, a arreglar tu vida, entonces te encuentras en la posición de los que son llamados. ¿Qué necesitas hacer? Confesar a Dios tus pecados, apartarte del mal y decirle a Dios que lo necesitas en tu vida. Estos son los llamados de Dios, la escoria de este mundo. Así que entre más malos fuimos, tal vez son las personas que Dios usará. La palabra de Dios dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí Dios me perdonó muchas cosas y soy predicador porque me encuentro dentro de las personas que son deudores de Dios. Yo le debo tanto a Dios y lo único que puedo hacer es hablarles de Él a otras personas. Así que mis hermanos, quiero que oremos, démosle gracias a Dios porque Dios es sabio, sus estrategias no fallan. Él es bueno, Él es poderoso y si ha cambiado mi vida, siendo que fue una de las peores, puede hacer cosas mucho más grandes y mejores contigo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por haber cambiado nuestras vidas, por haber cambiado nuestra mente, nuestro vocabulario, por haber hecho cosas buenas y agradables con nosotros. Gracias por habernos perdonado. Gracias te damos, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te pido por todos y cada uno de los que están conectados, te pido los bendigas, te pido, Señor, los lleves a más. Te ruego nos limpies, nos purifiques, Señor, nos libres del pecado y que nos lleves, Señor, a vivir vidas correctas.
Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no había nada bueno en nosotros, pero tú en tu misericordia nos llamaste, porque así te plació, mi Dios, así te agradó. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, mi Señor Jesús, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis hermanos, quiero concluir mandando saludos a todas las personas que se han conectado con nosotros. Un saludo bien grande al pastor Dionisio Núñez, hasta la República Dominicana se va el saludo. Pastor Dionisio Núñez, muchas bendiciones. A nuestra hermana Isabel Paz, aquí en Huatusco. Gracias a Dios, porque sabemos que también Dios tiene algo muy grande y poderoso en Huatusco. Así que al Ministerio Internacional Nueva Vida les mandamos un saludo y les pedimos que nos ayuden a orar también por Huatusco. Al pastor Nahom Albores, muchas bendiciones, pastor Nahom, bendiciones hasta la capital del país, la Ciudad de México. Nuestra hermana Zoila, muchas bendiciones, un abrazo a nuestra hermana Zoila Méndez, aquí en Huatusco también. Nuestra hermana Eder Reyes, un abrazo, muchas bendiciones. Nuestra hermana Dolores Moreno, bendiciones hasta el Suchi, el municipio de Tenampa, un abrazo también allá. Oramos por el ministerio del Suchi y el municipio de Tenampa. Bendiciones a nuestra hermana Marta Patricia Ruiz Figueroa y a nuestro hermano Castor allá en Cardel. También bendecimos el ministerio de Cardel y sabemos que se va a levantar un ministerio poderoso en Cardel, no en mucho tiempo. Lo sabemos, en el nombre de Jesús, sabemos que Dios tiene algo grande en breve por ahí. Y déjeme ver si me logra visualizar más personas y si no, a ver, aquí tengo unas más. Bueno, creo que no, por alguna razón no me aparece, pero mis hermanos comenten para que así podamos visualizar bien eh, los que están conectados, porque por alguna razón le pongo a que me visualicen los que le han dado like al video, pero no, por alguna razón nunca me los permite ver, eh, así que bueno, pues un abrazo bien grande. Gracias a todos los que nos están mirando, los que nos están observando. Eh, Reciban muchas bendiciones de parte de Dios. Eh, Sigan adelante, sigan buscando de Dios. Dios puede transformar nuestras vidas y que tengan un excelente domingo. Y no se olvide del próximo video comentar para que podamos estar en comunión. Muchas bendiciones, que Dios les guarde, excelente día. Hasta luego.